que me confirman. Perfecto. Bueno, entonces hoy vamos a hacer una introducción al programa Vital, Propiedad Intelectual de Allergen Bureau. Así que ahí vamos directamente. Les agradezco a todos por la presencia, por la participación y por el interés en este programa que vamos a ver que es una herramienta muy poderosa. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes lo que vamos a ver hoy. Quiero contarles un poco de mi camino, quien no me conoce. Yo soy ingeniera de alimentos de profesión, tengo más de 25 años de experiencia en planta de alimentos y bebidas de distinta escala, de distintos rubros. Este ha sido un poco mi recorrido. He trabajado en empresas de consumo masivo como Unilever, como Ambev, la compañía de bebidas, en Serenísima, aquí en Argentina. Un recorrido, digamos, por empresas multinacionales con todo digamos, con todo lo que implica la cuestión corporativa de multinacional, pero también en empresas pequeñas, en pymes, y hoy en día me dedico exclusivamente a la gestión de alérgenos en las empresas, digamos, que de distintas escalas, mayormente en Latinoamérica, tanto empresas de alimentos como de bebidas que tengan que gestionar sus alérgenos. Quiero contarles también que para este webinar cuento con la aprobación. Este webinar está autorizado formalmente por Allergen Bureau y que cuento también con el certificado como entrenadora oficial del programa Vital. Ahí les comparto el certificado que se renueva una vez al año. Estos certificados tienen una validez de un año y deben renovarse cada vez. Y también si ustedes van a la página de training de Vital, ahí les dejo el enlace, van a poder acceder a la lista positiva de todos los entrenadores, y para Sudamérica van a ver ahí también el enlace a mi web y la referencia bueno, a mi consultora, digamos, para lo que es el entrenamiento de Vital en español y en portugués. Entonces, desde este lugar es que voy a compartir con ustedes lo que sé, lo que aprendí y lo que he aplicado de Vital, que es una herramienta, como les decía, súper poderosa. Pero bueno, no quería dejar de mencionar que este webinar cuenta con la autorización formal de Allergen Bureau y ellos apoyaron, digamos, la iniciativa también dentro de su programa, digamos, de despliegue también en América Latina. Allergen Bureau es una organización que nació en 2005 en Australia y en Nueva Zelanda, y básicamente, digamos, su despliegue geográfico ha sido en esas regiones, también en Europa, y está dentro de los planes de Allergen Bureau extenderse geográficamente a otras regiones, entre ellas, por supuesto, Latinoamérica. Entonces, esto es una iniciativa que también tiene que ver con esto. Y también quiero contarles que este webinar nació de una idea de una de las personas que forma parte desde el primer momento de los grupos de WhatsApp que lanzamos este año. Tenemos dos grupos, el grupo de implementar alérgenos desde cero y cumplir FCC 22.000 en alérgenos. Son grupos que me han dado una enorme alegría este año, son grupos de un nivel de solidaridad, de generosidad, de dedicación increíbles, y un poco este webinar es un regalo para todos los que han participado, para los que han pedido este webinar y a todos los que han participado de los grupos, realmente porque siento que es una manera también de retribuirles por todo lo que hemos compartido este año. Así que recíbanlo también como un regalo para todos quienes han participado, y por supuesto que la invitación está siempre abierta para quienes se quieran sumar a estos grupos. Entonces, vamos a continuar. Esperen que acá a veces la tecnología no me ayuda. Les propongo que empecemos este día jugando. Vamos a jugar, vamos a hacer un quiz con 3 preguntas. Es cortito, tiene solo 3 preguntas. Los invito entonces a que puedan escanear el QR, o también voy a copiar en el chat el vínculo para quien quiera subirse, digamos, con el vínculo, y podamos empezar entonces jugando un poquito para entrar en clima. Mientras ustedes van escaneando, yo voy copiando en el chat, voy copiando este enlace.
Esperen que admito a las personas que se están sumando. Y ahora sí. Ahí está. Ahí les copié también el enlace. ¿Están pudiendo acceder al Mentimeter? Ahí va. Bien, perfecto. Ahí ya están votando. Muy bien. Vamos a dar un poquito más de tiempo para quienes se están sumando ahora. La primera pregunta es: ¿cuándo se lanzó la primera edición de Vital? Bien. La respuesta correcta es que la primera edición de Vital se lanzó en el año 2007. Allergen Bureau comenzó en 2005, pero Vital lanzó su primera revisión, su primera versión, perdón, en 2007. Hoy va por la versión 4.0, pero fíjense cuánto hace que existe el programa Vital, desde el 2007. Fue avanzando en las distintas versiones, se fue mejorando, se fue complejizando, fue mejorando los aspectos científicos, los aspectos técnicos, los aspectos tecnológicos, y hoy va por la versión 4.0, que es la que vamos a ver hoy. Vamos a avanzar a la siguiente. Vital aplica tanto al contiene como al puede contener. Vamos a activar ahí la cuenta regresiva. Está peleada la respuesta. Está bastante peleada. Bien, ¿saben cuál es la respuesta correcta? La respuesta es que Vital aplica exclusivamente, vamos a ver que después nos va a dar información sobre el contiene, pero en realidad, si nosotros pensamos en las siglas de Vital, Vital está diseñado para aquellos alérgenos que pueden estar presentes de forma potencial, de forma no intencionada, inadvertida. No está diseñado, o el sentido de Vital no tiene que ver con aquellos alérgenos que están presentes en la formulación, que de todos modos vamos a declarar como contiene, porque son constitutivos, sino que está diseñado para tomar decisiones respecto de el puede contener, el uso o no del rotulado precautorio, para el caso de aquellos alérgenos que están presentes de forma potencial, de forma esporádica, de forma inadvertida, debido al contacto cruzado. Entonces, primer separador de aguas. Cuando hablamos de Vital, la razón de ser, el objetivo, el espíritu, tiene que ver con tomar decisiones con base científica, con un método basado en riesgos, respecto de si es necesario o no utilizar el rotulado precautorio o el puede contener. ¿Sí? Vamos a ir tirando del ovillo, pero en una primera cuestión me interesa que quede como súper clara esta cuestión. Está pensado en la presencia de alérgenos o en la toma de decisiones respecto de aquellos alérgenos que están presentes de forma inadvertida, no intencionada en los productos. ¿Sí? Vamos a la última pregunta. ¿Qué necesitamos para implementar Vital? Y aclaro que FTEs tiene que ver con la cantidad de colaboradores que puede haber en una organización, o que hay en una organización, mejor dicho.
hay algunas personas que no están pudiendo ver la presentación, me dicen. La pantalla, no están pudiendo ver el Mentimeter. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a mostrar de todas maneras la respuesta correcta para que podamos compartirlo. Deberían estar pudiendo ver, si no pueden probar con salir del Mentimeter y volver a entrar, aunque si no, de todas maneras ya compartimos cuál es la respuesta correcta. Y aquí creo que no hay dudas, ¿no? O sea, la mayoría de ustedes eligió que para implementar Vital existen prerequisitos, ¿sí? No hace falta, no tiene que ver con el tamaño de la organización, lo puede implementar una organización pequeña o una organización muy grande. Está pensado para organizaciones de todas las escalas y no hace falta tener ninguna certificación previa. Sí vamos a ver que existen prerequisitos y vamos a ver cuáles son esos prerequisitos, pero no hace falta que tenga ninguna certificación de ninguna norma específica. Sí les cuento, a colación de esto, que existe lo que se llama el esquema vital. Se puede certificar el esquema vital y esto conversa, está alineado con las normas reconocidas por GFCI, tanto FCC 22000 como BRC. Es un esquema absolutamente voluntario. Podemos tener vital y podemos no tener certificado el esquema vital y podemos tener vital implementado, tener la licencia y además tener esta certificación que nos permite colocar, por ejemplo, en nuestra página web, en los productos inclusive, podemos colocar el sello de la certificación de Vital, del esquema Vital, ¿sí? Pero es un adicional a la plataforma. Pero no es un prerequisito tener ninguna norma certificada, ¿sí? Entonces, vamos a salir de Mentimeter y vamos a volver a nuestra presentación. Solo les pido si me pueden confirmar que están viendo esta presentación. Nuevamente, quienes tenían alguna dificultad para ver la pantalla. ¿Sí? ¿Se está viendo? Ahí, gracias Clarisa. Perfecto, muy bien. Entonces, seguimos, ya hemos hecho nuestro juego. Espero que el juego nos haya permitido entrar un poco en calor y tener un poco Joana me dice que veo Menti. Bueno, voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir, si les parece, la presentación para no tener ningún inconveniente. Deberían ahora estar viendo directamente la presentación. Sí, está el QR del Mentimeter porque seguimos desde este punto. Entonces, ya hemos hecho este juego que la idea, como les decía, era entrar un poco en calor y establecer algunos criterios generales respecto de Vital. Vamos a plantearnos esta gran pregunta para empezar a trabajar con Vital. La gran pregunta que nos vamos a hacer hoy es ¿qué es Vital? ¿Y cómo nos puede ayudar a tener etiquetas más limpias? Esta es un poco la gran pregunta que vamos a abordar. Y para eso quiero presentarles una gran idea que les pido que lo tengan ahí, lo puedan escribir o lo puedan tomar nota o lo puedan tener muy presente, porque es la idea fuerza, digamos, es la idea con la cual montamos toda esta idea de la importancia de implementar Vital o la importancia de avanzar en programas hacia etiquetas más limpias. Y es lo siguiente, es que el rótulo de nuestros productos es el contrato con los consumidores. Entonces, lo que nosotros declaremos en el rótulo se convierte en el contrato con los consumidores alérgicos, ¿sí? Con las familias con alergias. Los consumidores alérgicos tienen como principal motor para la compra la seguridad. Por lo tanto, es el contrato que tenemos que establecer con ellos. Y por otro lado, algo también importante es lo siguiente. Es que cuando nosotros hablamos... Cuando nosotros hablamos de este contrato, también tenemos que tener en cuenta que las personas con alergias enfrentan una enorme cantidad de restricciones en su día a día y que por lo tanto utilizar de forma indiscriminada el rotulado precautorio, utilizarlo por si me olvido de limpiar, utilizarlo por si acaso, utilizarlo en reemplazo de la gestión, utilizarlo como un gran paraguas,
lo que ocurre es que restringe aún más las posibilidades de consumo de un grupo poblacional que ya tiene enormes restricciones en su día a día. Entonces, el espíritu de Vital es justamente que el uso del rotulado precautorio sea racional y sea como último recurso, que sea realmente cuando, agotadas las instancias, llegamos a la conclusión de que es necesario utilizarlo para resguardar la salud de los consumidores alérgicos. Entonces, este es el espíritu que persigue Vital en el sentido de establecer un lineamiento científico, un enfoque científico para decidir si tenemos o no que utilizar el rotulado precautorio. Entonces, ¿cuál es la agenda que vamos a tratar hoy? Este webinar está estructurado en 3 partes. Vamos primero a ver qué es Vital, qué es el programa Vital. Vamos a ver luego la ciencia detrás de Vital. Vamos a ver de forma muy breve, de forma introductoria, de forma escueta, qué es el análisis de riesgo cuantitativo y cómo lo aplica Vital. El análisis de riesgo cuantitativo basado en los umbrales, basado en las dosis de referencia, es el espíritu, digamos, es el corazón técnico de Vital. Y fíjense, como yo les decía al principio, Vital comenzó en 2007. Desde 2007 que Allergen Bureau lanzó esta plataforma haciendo uso de esta metodología. Fíjense cuántos años de desarrollo que hay. Y vamos a ver entonces cómo lo aplica Vital. Y por una tercera parte vamos a ver qué ventajas puede traer a la organización. Respecto de las cuestiones logísticas, les voy a compartir al final un enlace donde van a poder descargar la presentación. Este webinar se está grabando, por lo tanto también van a poder acceder quienes no hayan podido acceder hoy. Hubo varias personas que por cuestiones de horarios no podían acceder. Va a estar disponible también la grabación y la idea es que reservemos un espacio al final para que podamos hacer preguntas. Somos muchos, entonces vamos a ir avanzando y la idea es que tengamos un espacio suficiente para que puedan hacer todas las preguntas que necesiten. Esa es la idea y que podamos sacar todas las dudas respecto de esta introducción al programa Vital. Bien, entonces, vamos a la parte 1. ¿Qué es Vital? ¿Qué es esta plataforma Vital? Un poco vimos al principio, ¿no? ¿A qué apunta? ¿Cuál es el espíritu? El espíritu tiene que ver con darnos un enfoque científico basado en riesgos para evaluar en qué casos necesitamos o no declarar los alérgenos no intencionales. Primer división de aguas, aplica a los alérgenos no intencionales y es voluntario, si es una plataforma que se accede de forma voluntaria. El objetivo último, el primero, el último, el principal es proteger a las personas con alergias alimentarias, ayudarlos a tomar decisiones informadas y decisiones que realmente les permitan resguardar su salud. Responder a diferentes contextos regulatorios. ¿Por qué? Porque hay muchos países en el mundo, la mayoría les diría, donde el uso del rotulado precautorio no está regulado. Es voluntario, depende de las organizaciones que declaren o no la presencia potencial. En Argentina sí es obligatorio, pero es un caso excepcional. En la mayoría de los países no es obligatorio, es voluntario. Entonces el espíritu de Vital es dar un marco, una especie de armonización donde no la hay para el uso de rotulado precautorio. ¿En qué casos lo utilizamos y en qué casos no lo utilizamos? También traer umbrales para los alérgenos que estén globalmente armonizados. Hay distintos países, hay países como Suecia y como Japón que hace muchos años tienen sus propios umbrales. La mayoría de los países que han adoptado las directrices del Códex no tienen umbrales para los alérgenos prioritarios. Sin embargo, Vital en 2007 ya propuso valores umbral y fue adaptándose al punto tal que hoy la versión actual de Vital, la 4.0, ha incorporado los umbrales propuestos por el Comité de Expertos del Códex. Vamos a verlo más adelante cuáles son, pero el gran cambio que hizo en 2024 Vital fue justamente adoptar los umbrales propuestos por el Comité de Expertos del Códex. Y por otro lado, establecer mejores prácticas para la evaluación de riesgos. Ese es el espíritu o el objetivo que tiene Vital. ¿Quiénes pueden implementar Vital? ¿Quiénes estarían en condiciones de implementar Vital? Quienes rotulen puede contener.
quienes tengan presencia de alérgenos en sus sitios productivos, tanto provengan de los ingredientes como por el uso de equipos compartidos, quienes tengan situaciones en planta de potencial contacto cruzado y que por lo tanto en sus etiquetas hoy declaren puede contener. Vital es una herramienta que permite entrar en detalle, digamos, en estas situaciones de contacto cruzado y tomar decisiones informadas respecto de si hace falta o no mantener este rotulado precautorio. ¿Sí? Entonces, ese es el marco. ¿Quiénes están en condiciones? Estas organizaciones, ¿sí? Que hoy declaran puede contener y que tienen dentro de sus objetivos o dentro de su espíritu avanzar a etiquetas más limpias, ¿sí? Entonces, ahí tenemos la oportunidad de incorporar la metodología vital como una estrategia, como una herramienta sistemática para evaluar cada una de las situaciones de contacto cruzado potencial y decidir si hace falta o no el rotulado precautorio. ¿Cuáles son los prerequisitos? Teníamos una pregunta en el Mentimeter que hicimos al principio. ¿Cuáles son los prerequisitos? Básicamente, Vital los divide en dos. La revisión de riesgos, o sea, tener claro el mapa de riesgos de alérgenos por contacto cruzado en la planta y luego tener implementado un programa de gestión de alérgenos que funcione, ¿sí? Puede o no estar certificado, puede o no tener FSC 22000, BRC, eso no es mandatorio. Lo que sí es mandatorio es haber hecho el trabajo previo de identificar la complejidad alergénica, por eso acá lo asocio con el método de 4 etapas, haber identificado qué alérgenos están presentes por los materiales, cómo se combinan esos alérgenos en las formulaciones, y eso es la complejidad alergénica, cómo vamos a gestionar esos alérgenos. Tenemos líneas compartidas, tenemos líneas dedicadas, tenemos sectores exclusivos por alérgenos. ¿Cuál es la estrategia que tenemos en planta para gestionar los alérgenos? ¿Dónde están los peligros en función de esa estrategia? ¿Dónde están los peligros de contacto cruzado en el proceso? Y esto, lo que propone Vital es aplicar el HACCP, exactamente como nosotros conversamos siempre en la etapa 3. La etapa 3 es aplicar el HACCP, considerar a los alérgenos como un peligro especial, no englobarlos dentro de los peligros químicos, esa es la recomendación de Vital, pero utilizar el HACCP como la herramienta para mapear los puntos del proceso donde existe peligro de contacto cruzado y luego tener, por supuesto, las medidas de control implementadas y validadas. Esto es lo que necesitamos tener funcionando en planta para poder aplicar la metodología Vital. El rótulo con más o menos información de alérgenos, con más o menos uso de rotulado precautorio, siempre es el final de la película. El rótulo refleja la gestión, no al revés. Entonces necesitamos tener una gestión de alérgenos funcionando, ¿sí? Claramente definida, para poder aplicar una herramienta como Vital. Y aquí les traigo esta herramienta que presenta, que está dentro del Allergen Bureau. Es una herramienta excelente, les dejo el enlace para que luego lo puedan visitar. Es un mapa de toda la planta, desde el ingreso de materias primas, es más, desde compras de materias primas hasta el despacho del producto terminado, incluyendo los equipos de desarrollo de productos. Tiene un montón de información que nos ayuda a identificar los potenciales peligros en cada una de las etapas del proceso. Es una súper herramienta y es un mapa interactivo. Entonces se puede recorrer de forma lineal como si avanzáramos por el proceso y también se puede ir exclusivamente a cada una de las partes del proceso o de las áreas o de los sectores y ahí está toda la información, incluso hay recursos que se pueden descargar. Está buenísimo, entonces les comparto esa herramienta. Es una herramienta que nos permite, justamente habiendo definido cuál es nuestra estrategia, identificar los peligros en cada una de las etapas del proceso. Y nos da una visión también desde qué tenemos que pedir a los proveedores, cómo tenemos que hacer una carta de garantía. Tiene un montón de información. De hecho, el contenido que ustedes van a ver que está en mi newsletter o que yo comparto, en mucho se ha nutrido de este mapa de riesgo. Allergen Bureau es un organismo de referencia para la gestión de alérgenos a nivel mundial. Entonces, toda la información que hay ahí, todos los recursos son enormemente válidos.
y en muchos casos he tomado información de ahí y es lo que comparto y confecciono y comparto con ustedes en el contenido. Ahí está el enlace para que puedan acceder. Entonces, en cuanto a los prerequisitos, tengamos en cuenta, por un lado, la revisión de riesgos y por otro lado, la gestión de riesgos, la gestión de alérgenos, perdón. Tener identificados los peligros, el mapa de riesgos de contacto cruzado en el proceso y un programa de gestión de alérgenos acorde, ¿sí? Entonces, esto es lo que tenemos que tener como prerequisitos para poder implementar el programa Vital. Este esquema me resulta importante que lo podamos tener en cuenta para entender en qué momento, en qué situación podríamos aplicar el programa Vital. Cuando nosotros llegamos al final, digamos, de este proceso y tenemos claro cuáles son los alérgenos que vamos a declarar como contiene y cuáles son los alérgenos que podrían estar presentes por contacto cruzado, para este segundo caso, cuando vamos a evaluar la necesidad de uso del rotulado precautorio, tenemos tres caminos. Vamos a partir siempre de la información que nos dan nuestras medidas de control. Y esto es el análisis de riesgo cualitativo. ¿Qué información tenemos de la aplicación de las medidas de control? Entonces, supónganse que nosotros tenemos líneas compartidas con distintos perfiles de alérgenos, pero hemos validado la limpieza y la limpieza demuestra ser sistemáticamente efectiva para remover los alérgenos, estamos en esta parte, estamos en el escenario de la izquierda. En ese caso, es posible mitigar el riesgo. Por lo tanto, ya con el análisis cualitativo puedo concluir que no necesito el rotulado precautorio. En el otro extremo, voy a tener aquellos casos donde las medidas de control me muestran que no son efectivas para remover los alérgenos por contacto cruzado. Por ejemplo, tengo alérgenos particulados, tengo semillas de sésamo, tengo trozos de maní, tengo trozos de almendra y sistemáticamente la limpieza me demuestra que no es efectiva, que no es suficiente. Cuando voy a verificar la limpieza, sistemáticamente me doy cuenta que la limpieza aún en su mejor versión, no resulta efectiva. Acá directamente tenemos todo el derecho de utilizar el rotulado precautorio y no hace falta ningún análisis adicional. ¿Cuándo cobra sentido esta metodología? Cuando la información del análisis cualitativo no es suficiente para tomar decisiones. Por ejemplo, tengo una materia prima que dice puede contener, entonces necesito saber si tengo que trasladar o no se puede contener al producto final. En ese caso podría aplicar Vital. O tengo líneas compartidas y los resultados de la validación no son concluyentes, dejan algún espacio de duda. Entonces necesito una herramienta más o puedo usar una herramienta más antes de utilizar directamente el rotulado precautorio. Y ahí es donde cobra sentido usar esta herramienta. Un poco de números, cómo está Vital hoy en el mundo. Estas son informaciones de marzo de este año de Allergen Bureau. Hay 7.400 organizaciones a nivel mundial que tienen implementada la plataforma Vital. Se han generado desde el 2007, desde que se lanzó la primera versión, 74.500 informes. Ahora vamos a ver cuáles son los informes o cuáles son los reportes que se obtienen con Vital. Y fíjense que aún está muy localizado. Casi el 70% está entre Australia y Nueva Zelanda, ¿sí? De donde es originaria el Allergen Bureau y esta herramienta. Y casi el 30% está localizado en países de Europa. Entonces todavía tenemos la oportunidad de expandirlo, ¿sí? Llegará el momento donde podamos ir expandiéndolo en otras regiones. Importante decir que FDA considera a Vital como una herramienta válida y de hecho dentro de las legislaciones que están incluidas en Vital 4.0 está la de Estados Unidos. Entonces, si bien no hay un despliegue importante en Estados Unidos, sí tiene el reconocimiento de la FDA como una herramienta válida. Bien. Vamos a 30 segundos, parar, mucha información, vamos a dar este minuto para decantar un poquito lo que vimos hasta ahora.
Y vamos a usar este tiempo de pausa, ¿sí? Para ir pensando, y les pido que vayan escribiendo en el chat cuáles son los prerequisitos. Vamos a recapitular lo que vimos hasta recién. ¿Cuáles son los prerequisitos que se tienen que garantizar para implementar Vital? Yo los voy a estar leyendo en el chat. Vamos a recuperar lo que vimos hasta ahora. ¿Cuáles son los prerequisitos? La ayuda que les doy son 2 prerequisitos que se tienen que cumplir, o 2 grandes grupos que se tienen que cumplir para poder implementar Vital. Pueden escribirlo en el chat. Muy bien. Perfecto, ahí están llegando las respuestas. Súper bien, muy bien. Bien Cecilia, bien Manolo, bien Ale. Bien Margarita, Paola, muy bien. Sonia, perfecto. Súper bien. Bien, perfecto. Entonces, recapitulando, los prerequisitos son 2. Primero, la revisión de riesgos de alérgenos. Ustedes lo están diciendo de diferentes maneras y está perfecto, ¿sí? Tener el mapa de riesgos de alérgenos por contacto cruzado en el proceso, tanto lo que llega por materias primas como en el proceso. Y luego un programa de gestión de alérgenos implementado para mitigar justamente esos riesgos, ¿sí? Perfecto. Bien, esos son los prerequisitos que se tienen que cumplir. Entonces, con esto vamos a avanzar a la etapa 2. La etapa 2 vamos a ocuparnos brevemente, de forma introductoria, qué es o cuál es la ciencia detrás de Vital, qué es el análisis de riesgo cuantitativo y cómo se aplica en Vital. Vamos a por ello. Entonces, este es el espíritu científico, el espíritu técnico, el soporte técnico o el fundamento técnico de la metodología de Vital. El primer concepto sumamente importante para lo que es esta metodología es el concepto de umbral o de dosis de referencia, que no es otra cosa que el nivel aceptable del peligro en el producto final. Dicho de otra manera, ¿cuál es el nivel aceptable del alérgeno presente de forma inadvertida, no intencionada, por contacto cruzado en el producto final que no representa un riesgo para la población sensible? ¿Sí? ¿Cuál es la cantidad de ese alérgeno por debajo de la cual, aún estando presente en el producto final, no representa un riesgo para la salud de la población alérgica o sensible a ese alérgeno? ¿Sí? Eso es la dosis de referencia. La dosis de referencia que toma Vital 4.0 son las dosis de referencia que propuso el Comité de Expertos del Códex. Son los que están listados en esta tabla. Ahí están todos los alérgenos para los cuales fueron definidos umbrales. Vital 4.0 contempla, adopta estos umbrales y además también tiene una tabla separada porque en el caso de Países Bajos toma todos estos mismos valores excepto para lupinos y para mostaza, que tiene valores propios. Para estos alérgenos tiene una tabla separada si es que estamos trabajando con la legislación de Países Bajos, pero adopta, digamos, estos umbrales. La dosis de referencia, para que lo tengan en cuenta, es una medida de masa, es una medida expresada en miligramos, expresa los miligramos de proteína total de la fuente alergénica, ¿sí? No es una medida de concentración, es una medida de masa. Cuando se establecieron estos umbrales, se estableció un objetivo de seguridad tal que cualquier valor por debajo de estos umbrales no tenía que mostrar una mejora significativa en la respuesta alérgica, digamos, en las personas sensibles.
¿Qué significa esto? ¿Qué significa esta dosis desencadenante 0,5 o dosis desencadenante 0,1? La dosis desencadenante 0,5, que es la que se tomó finalmente para establecer los umbrales, es la cantidad de proteína alergénica por debajo de la cual solo el 5% de la población más sensible podría tener alguna manifestación, siendo siempre esa manifestación leve y no requiriendo intervención médica de emergencia. ¿Sí? Vital 3.0, la versión anterior, tomaba la dosis desencadenante 0,1. Si ustedes ven los umbrales de Vital 3.0, van a ser en todos los casos menores a los de la versión 4.0. ¿Cuál fue el cambio? Migrar de la dosis desencadenante 0,1 a la que propuso el comité de expertos, que es la dosis desencadenante 0,5. Asumiendo y con la validez científica de que ese cambio no tiene un impacto significativo en la posibilidad de respuestas alérgicas severas en la población sensible. Importante decir que varios miembros del comité científico de Vital formaron parte del comité de expertos del Códex. Las mismas personas que han trabajado en Vital desde la versión inicial de 2007 han participado y han producido y han aportado evidencia en el comité de expertos del Códex. Por lo tanto, por eso es que Vital adopta los valores umbral que propone el comité de expertos. ¿Sí? Entonces, esto es importante. El principal cambio en Vital 3.0 al actual justamente tiene que ver con este cambio de la dosis desencadenante 0,1 a 0,5. Alguien pregunta por el sésamo. Aquí está el sésamo. Están agrupados. El sésamo tiene una dosis de referencia de 2 miligramos de proteína total de la fuente alergénica. ¿Sí? Acá está el sésamo. 2 miligramos. ¿Sí? Bien. Yo les decía que la dosis de referencia es un valor de masa, está expresado en miligramos, no es un valor de concentración. Entonces, para poder comparar ese valor con un valor analítico, un valor de concentración que yo pueda obtener en el laboratorio de la presencia de un alérgeno por contacto cruzado, para poder comparar ese valor analítico con la dosis de referencia, necesito sumar unos elementos clave extra. Esos elementos claves son la cantidad de referencia y el nivel de acción. Ahora vamos a ver de qué se tratan, ¿sí? Pero para poder aplicar la metodología necesito, primero, identificar y cuantificar, eso es lo más importante, cuantificar los alérgenos potencialmente presentes por contacto cruzado en el peor escenario, ¿sí? Fundamental, sin eso no hay método, no hay Vital y no hay metodología. Conocer la dosis de referencia, que es la que propone el comité de expertos, tomar la cantidad de referencia, ahora vemos de qué se trata, y calcular el nivel de acción. Vamos a por ello. La cantidad de referencia es la cantidad máxima de un determinado alimento que puede consumir una persona en una ocasión de consumo, en una colación. Representa la exposición real del alérgeno, digamos, en el consumo, en una ocasión de consumo del alimento. ¿Qué es lo que propone el comité de expertos? Tomar, aquí en este documento hay una tabla que establece o que nos dirige a los tamaños de porción que tienen que ver con el percentilo 75. ¿Qué es eso? ¿Qué es el percentilo 75? Representa la cantidad máxima de un determinado alimento que el 75% de la población va a consumir en una colación, en una ocasión de consumo. Dicho de otra manera, el 75% de la población va a consumir esa cantidad de alimento o menos. Y como siempre se trata de pararnos en el peor escenario, tomamos el percentilo 75. ¿Sí? Podemos consultar las tablas de consumo y ahí nos van a decir, por ejemplo, para las galletitas rellenas de vainilla, cuál es el tamaño de la porción real que consume el 75% de la población. La campana, digamos, va a contemplar lo que consume el 75% de la población. ¿Sí? Entonces, esto es un dato teórico, un dato que vamos a ir a buscar en las tablas. Y en el documento que acá les muestro está esa tabla, está la referencia a esos tamaños de porción.
Entonces, con esta información de la cantidad de referencia, lo que hacemos es calcular el nivel de acción. El nivel de acción entonces surge de dividir la dosis de referencia en miligramos, dada por el comité de expertos, sobre la cantidad de referencia expresada en kilogramos. Y ustedes saben que miligramos sobre kilogramos son partes por millón. Entonces, sí, Joana, sirve para Chile también. En realidad, aclaración, los países todavía, salvo Países Bajos, no han incorporado esta metodología dentro de su legislación, pero la tabla que propone el comité de expertos es válida para todas las organizaciones que quieran implementarlo, es válida para todos los países, por supuesto que sí, solo que todavía el códex no se expidió de forma formal, digamos, respecto de estos valores umbral. Pero sí, la tabla también aplica para Chile. Volviendo entonces, en cuanto a el cálculo del nivel de acción, entonces, vemos que es la dosis de referencia sobre la cantidad de referencia. Y en este cociente podemos tener dos situaciones. La primera es que el nivel de acción que nosotros calculemos, que es teórico, resulte ser menor que el valor de exposición real que yo calcule o pueda cuantificar en el laboratorio. En ese caso, cuando el nivel de acción es menor, el nivel de acción, recuerden que es la exposición segura, es menor a la exposición real, entonces tengo que utilizar el rotulado precautorio. Cuando, por el contrario, el nivel de acción, el nivel de exposición segura, es mayor a la exposición real que yo calculé, cuantifiqué en laboratorio, puedo no utilizar la frase precautoria. Y en esto se basa la metodología de Vital. Justamente en la comparación entre un nivel de acción, Vital lo llama también transition point, calcular este nivel de acción y compararlo con el valor que se ha podido cuantificar del alérgeno por contacto cruzado en el peor escenario. ¿Sí? Entonces, esta es la metodología que propone Vital y es la misma metodología que propone el comité de expertos del Códex. La metodología se llama análisis de riesgo cuantitativo basado en la dosis de referencia. ¿Por qué tenemos ahí un asterisco que dice excepción para los cereales con gluten? Porque ustedes saben que en el caso de los cereales con gluten hay un umbral establecido que tiene que ver con la enfermedad celíaca, que en Argentina es 10 partes por millón, en Europa es 20 partes por millón, en Australia es 20 partes por millón. Entonces lo que establece Vital es que en el caso de los cereales con gluten se tome el nivel de acción solo si es menor a ese nivel umbral. Dicho de otra manera, si el nivel de acción es menor a 20 partes por millón, tomamos el nivel de acción. Si es mayor a 20 partes por millón, que es el valor de Europa, tomamos 20 partes por millón, ¿sí? El que sea menor. Eso es lo que establece Vital para lo que es los cereales con gluten. Por eso está esa definición. En Chile es 5 partes por millón. Europa, Australia y Nueva Zelanda, Estados Unidos es 20 partes por millón, Argentina es 10, Chile es 5, Brasil es ausencia. Hay diferentes consideraciones ahí para lo que es el valor de gluten. ¿Sí? Esto es un ejemplo de un reporte que nos arroja Vital. Una vez que nosotros hayamos cargado esta información, Vital nos arroja un reporte como este. Esto es un reporte de ejemplo para una referencia, ¿sí? Para esto que llamamos torta de chocolate, que para la organización se llama AL4. Cada organización carga los códigos de formulación que tenga. Y en función de los cálculos y de la información que hayamos cargado previamente de cuantificación del contacto cruzado, vamos a tener si hace falta declarar o no el puede contener. Cuando tenemos nivel de acción el nivel de acción 1 en verde significa que no hace falta declarar puede contener. Cuando tenemos nivel de acción 2 significa que sí hace falta declarar puede contener. En este caso, en esta referencia se va a declarar solamente como puede contener maní y no se va a declarar la presencia potencial de soja, ¿sí? En función de este reporte.
Y también van a surgir aquellos alérgenos, porque está cargado previamente, se cargan aquellos alérgenos que son constitutivos, que forman parte de la formulación. Pero no hay ninguna decisión que tome el programa. Directamente esos alérgenos se declaran como contiene, como está establecido internacionalmente. Y ahí sí que no hay ninguna duda. Si el alérgeno está presente como un ingrediente, se declara de esa manera, digamos, se declara su presencia directamente en el rótulo. Sobre lo que sí se toma decisiones es sobre la presencia potencial. Este entonces es un reporte de ejemplo. Los 10 pasos que vamos a seguir para implementar Vital. Primero, identificar cuáles son los alérgenos relevantes, esto de la complejidad alergénica. Identificar y cuantificar los alérgenos que pueden estar presentes de forma inadvertida por las materias primas y por el procesamiento, los cálculos que se hagan en referencia a la exposición real a esos alérgenos, se determinan los niveles de acción, que son valores teóricos, y se revisan también las recomendaciones para el etiquetado. Eso es, digamos, los 10 pasos. Después, por supuesto, la revisión de la documentación de los criterios, de todas las consideraciones que hayamos tomado, la validación de la evaluación que hace Vital y el monitoreo que se va haciendo de manera continua, porque las formulaciones cambian, porque puede haber modificaciones, puede haber cambios en la estrategia, puede haber equipos que antes no compartían alérgenos y ahora sí, etc. Entonces es necesario que el programa, como todo en inocuidad, sea dinámico y vaya acompañando los cambios significativos que hay hacia adentro de la planta. Entonces la metodología o los pasos que se siguen sistemáticamente, digamos, son estos que vemos acá. Doy una pausa muy chiquitita, así podemos tener un tiempo para preguntas. Y aquí les pregunto, vamos a hacer como un mini quiz, un mini ejercicio. Vamos a hacer este ejercicio juntos y les pido que puedan completar en el chat lo que ustedes piensan. Fíjense, tenemos este producto, unos dulces y unos candies que tienen frutilla adentro. El alérgeno target en este caso es leche. Estos productos no contienen leche, pero pueden contener leche por contacto cruzado por equipos compartidos. Si la referencia anterior tiene leche y queremos saber si, digamos, a pesar de los procedimientos de limpieza que existen, esos procedimientos de limpieza no son concluyentes. Por lo tanto, aplicamos la metodología para entender si hace falta o no declarar puede contener leche. Entonces, hacemos una cuantificación del alérgeno target en el peor escenario, identificamos el peor escenario, cuantificamos el alérgeno target en el peor escenario y eso nos da 20 partes por millón. Imagínense que este es un valor de laboratorio. La dosis de referencia para la leche es 2 miligramos y la cantidad de referencia para estos dulces, según la tabla de consumo percentil 75, es de 50 gramos. Eso nos da, expresado en kilos, 0,05 kilos. Por lo tanto, el nivel de acción calculado es de 40 partes por millón. Les pregunto y les pido por favor que escriban en el chat la respuesta. ¿Hace falta el rotulado precautorio? ¿Puede contener leche o no en este escenario? Alonso, una velocidad de Fórmula 1, ya contestó. Manolo dice que sí, Claudia dice que sí, Ceci dice que no. Carolina dice no porque es menor el nivel de acción. El nivel de acción es de 40 partes por millón, mientras que la exposición real en el peor escenario es de 20 partes por millón. Está peleada la cuestión. Algunos dicen que sí, algunos dicen que no. Vamos a volver a ver, para mostrarles la respuesta. Entonces vamos a volver a este gráfico. Decíamos que cuando el nivel de acción es mayor, el nivel de acción es el nivel de exposición segura.
Si el nivel de acción es mayor al nivel de exposición real en el peor escenario, no hace falta utilizar el rotulado precautorio. Y este es el caso de este ejemplo. Tengo una exposición real en el peor escenario de 20 partes por millón, mientras que el nivel de acción es de 40 partes por millón. Esto significa que aún ocurriendo el contacto cruzado en el peor escenario, aun cuando la concentración de este alérgeno leche en este producto sea de 20 partes por millón, ¿sí? 20 miligramos por kilo, eso está por debajo del nivel de exposición segura. Por lo tanto, en este caso, si aplicáramos la metodología vital, la respuesta sería nivel de acción 1, no es necesario aplicar rotulado precautorio. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, la conclusión es, no es necesario aplicar el rotulado precautorio. Vamos brevemente a la parte 3, así puede quedar que nos quedan unos minutos para preguntas. Respecto de la parte 3, ¿qué ventajas puede traer a la organización la aplicación de Vital? Solo quiero dejarles este mensaje. FCC 22000 en su versión 6, su nueva versión, establece que el puede contener solamente debe aplicarse cuando la evaluación de riesgo identifique al contacto cruzado como un riesgo para el consumidor. Justamente la herramienta vital lo que nos permite es tomar esta decisión, es pudiendo cuantificar el contacto cruzado, comparar ese contacto cruzado en el peor escenario contra el nivel de acción y tomar decisiones respecto de si aún ocurriendo el contacto cruzado implica o no un riesgo para el consumidor. Esa es la virtud o el gran aporte de Vital, y hacerlo de una manera sistemática y poder tener todas nuestras fórmulas cargadas en el mismo sistema y tener todas las consideraciones irracionales y criterios que hayamos tomado y poder cargar, digamos, las distintas formulaciones, las distintas versiones de las formulaciones. Todo esto es la virtud, digamos, de esta herramienta. Entonces está alineado, es una herramienta válida para dar cumplimiento a este punto, justamente a poder utilizar rotulado precautorio solo en aquellos casos donde el contacto cruzado sea un riesgo para el consumidor. Ahora voy a contestar las preguntas que están en el chat, ¿sí? Un minuto nada más y vamos a eso. Nos puede ayudar a responder preguntas como: ¿podemos hacer corridas más largas? ¿Podemos, qué pasaría si aumento, por ejemplo, o si cambio el cronograma de producción? ¿Qué pasa si produzco un lote más pequeño? ¿Qué podría pasar si yo logro reducir el hang up? Y lo puse en negrita para mostrarles ese concepto. El hang up es lo que queda, el producto remanente que queda después de la limpieza entre una referencia y otra. A eso se le llama hang up o residuo. Entonces, digamos, de poder cuantificar el alérgeno por contacto cruzado en ese residuo depende que podamos aplicar correctamente esta metodología, en el caso de equipos compartidos. Entonces, nos permite hacer simulaciones, nos permite comparar qué pasaría con respecto a la rotulación si yo modifico la concentración de un determinado ingrediente alergénico en la fórmula, si pongo más, si pongo menos. Entonces, también es una herramienta para desarrollo, porque simplemente con el Vital Online, con la calculadora, podemos simular cambios de formulación y ver qué pasaría con la necesidad o no de declarar el alérgeno por contacto cruzado. Podemos tener también las distintas versiones de las formulaciones, podemos tener esta trazabilidad, cuándo se modifican las fórmulas, qué se modifica. Todo esto está dentro de lo que se llama el Vital Online, que es la plataforma, digamos, o la calculadora, donde cargamos toda la información de las fórmulas y eso nos permite automáticamente hacer los cálculos y tomar estas decisiones. Nos da un reporte de qué hay que declarar y de qué manera. Hay recursos disponibles en la página del Allergen Bureau, ahí les dejo algunos. Simplemente ingresando en la página del Allergen Bureau van a la parte de recursos y van a encontrar un montón de información. Hay uno que no está acá, pero que también tiene que ver con la producción primaria, que está muy bueno. Y hay, digamos, toda una serie de documentos que también son útiles para poder consultar.
Les pido, para finalizar, que puedan anotar, puedan tener un registro, pueden hacerlo en sus cuadernos o pueden hacerlo en el chat, una cosa que les gustaría recordar sobre Vital. Pueden compartirlo en el chat si ustedes les parece, o también pueden hacer sus apuntes. Les dejo esto como premisa, así puedo contestar las preguntas y podemos terminar. Simplemente repasar la agenda que nos habíamos planteado, cada uno de los puntos, la gran pregunta, así cómo Vital nos puede ayudar a tener etiquetas más limpias. Y por último, lo que les quiero pedir es que, Manolo dice etiquetas más limpias, productos más seguros, muchas gracias. Lo que les quiero pedir es que, yo voy a colocar este enlace también en el chat, lo que les quiero pedir es que se puedan tomar un minuto para completar esta encuesta y quiero hacerles una aclaración al respecto. La encuesta tiene dos partes, una parte que tiene que ver con la evaluación de ustedes de esta actividad, que para mí es sumamente importante, lo miro con muchísimo detalle porque me permite mejorar cada vez más y también mejorar la forma y los recursos y por supuesto ir trabajando en esta mejora continua. Y también tiene información que es valiosa para esto del Allergen Bureau, digamos, este proyecto del Allergen Bureau de poder expandirse a otras regiones. Entonces, hay unas preguntas que tienen que ver con el tamaño de la organización en la que ustedes se desempeñan o sus clientes, y tiene que ver también, van a ver ahí que están identificados el esquema de precio que tiene Vital, simplemente para que ustedes puedan tener o puedan compartir una visión de si resultaría viable o no para su organización adquirir esta licencia. Aclaro que no tiene ningún fin comercial ni ninguna obligación ni de compra ni de nada por el estilo. Simplemente es información, es un relevamiento de información para compartir con Allergen Bureau y que ellos puedan entender si en nuestros países existe la viabilidad o existe el interés en implementar Vital o no forma parte ahora de las prioridades. Entonces, por eso que es importante si pueden dedicarle un minuto nada más a compartir esta información. Yo estoy colocando en el chat ahora el vínculo. Perdón. Ale dice, enfoque científico en pro de la armonización y búsqueda de etiquetas más limpias. Muchas gracias. Gracias, Ale, por eso. Mientras, les pido que por favor vayan completando el formulario. También voy a colocar el enlace para que puedan descargar la presentación ahora mismo. Aquí van a poder descargar la presentación en este Drive. Y mientras tanto, mientras ustedes hacen eso, voy contestando las preguntas que fueron apareciendo. Y por supuesto, sí, hay otras preguntas también. Joana preguntó cómo obtenemos la concepción del alérgeno target. Necesitamos poder cuantificar, puede ser laboratorio interno o externo, pero tenemos que poder confiar en el resultado. Lo importante es que podamos tener un resultado confiable. Puede ser un laboratorio interno si tenemos validado el método, y si lo hacemos en un laboratorio externo, lo mismo, tenemos que verificar que ese laboratorio tenga validada la metodología. ¿Cuál es la metodología ideal? ELISA. ¿Por qué? Porque acá hablamos de proteínas y ELISA, el analito, digamos, o el target en el caso de ELISA son o proteínas o péptidos. Por lo tanto, si nuestra matriz de alimento admite ELISA, vamos a pedirle al laboratorio interno o externo que analice
o que cuantifique el contacto cruzado, el alérgeno por contacto cruzado mediante ELISA. Ese va a ser el método ideal. Si hay interferencias y no se puede trabajar con ELISA, bueno, ok, se puede trabajar con otros métodos, pero idealmente vamos a cuantificar mediante ELISA. Margarita pregunta cómo aplicar Vital y calcular el nivel de acción si produzco ingredientes. Muy buena la pregunta, Margarita. En ese caso no se puede aplicar esta metodología. Si yo no puedo conocer la cantidad de referencia, entonces no se puede aplicar la metodología. No es válido. Si yo elaboro ingredientes para uso exclusivo industrial y no tengo forma de calcular la cantidad de referencia, entonces no es aplicable. Eso es muy buena pregunta. No se aplica. Tampoco se aplica para aquellos alimentos que están destinados a una población extremadamente sensible. Por ejemplo, para bebés o para lactantes que tengan una alta sensibilidad a alérgenos. En ese caso tampoco se puede aplicar. Pero en todos aquellos casos donde no podemos calcular la cantidad de referencia, no aplica. ¿Cuál es la forma de alérgeno que presentaría más dificultad? Pregunta Alonso. Alonso, definitivamente los particulados. De hecho, en el caso de Vital, cuando tenemos un alérgeno particulado, directamente nos va a indicar qué declaremos puede contener. O sea, la presencia de alérgenos particulados es un desafío muy grande para esta metodología porque tienen una distribución heterogénea, por lo tanto es muy difícil calcular, tomar decisiones, digamos, respecto de la distribución o de cuál sería la exposición real a ese alérgeno en un peor escenario. Por lo tanto, cuando tenemos particulados, directamente la decisión de Vital es declare cómo puede contener. Si un insumo, el proveedor me declara todos los alérgenos trazas para ese análisis, sí, en realidad, Joana, es así. Cuando nosotros tenemos un material que declara puede contener todos los alérgenos, sería un caso excepcional, ¿no? El análisis se hace alérgeno por alérgeno, porque cada alérgeno tiene su dosis de referencia, porque cada alérgeno tendrá su forma de distribución. Ahora, si un proveedor declara todos los alérgenos como puede contener, yo lo que te recomiendo, lo que yo haría en tu lugar, es ir primero con ese proveedor. Hay proveedores que declaran puede contener leche porque en el comedor de plantas se sirve café con leche. Entonces, vale la pena entrar en contacto con el proveedor y entender por qué declara puede contener todos los alérgenos. Una vez que hayamos entendido cuál es la metodología, cuál es la complejidad alergénica real de esa planta, cómo la gestionan, ahí recién vamos a poder tener un poco más de información para abordar la metodología. Pero cuando hacemos el análisis se hace por alérgeno. María Noel me dice que no puede acceder al link de la encuesta. Vuelvo a colocar. A ver, aquí Manolo me pregunta, dentro de las variantes de ELISA, ¿alguna más recomendada que otra? En realidad, en ese caso, lo que vamos a hacer es consultar con nuestro proveedor de los kits y entender para la matriz del alimento que nosotros tenemos, cuál es el que más se recomienda. Y vamos a entender ahí cuál es la metodología que más se aplica en nuestra matriz de alimento y según el alérgeno que nosotros queramos buscar. Margarita dice, en el caso de ingredientes que no se puede aplicar Vital, ¿qué otra herramienta sugieres? En realidad, en el caso de ingredientes, no hay mucha alternativa. Si nosotros no podemos conocer la cantidad de referencia, no podemos medir la exposición real que va a tener al alérgeno el consumidor. Por lo tanto, la única manera en el caso de ingredientes es conocer muy bien cuál es la cantidad y tener mucha claridad respecto de eso, ¿no? Y hacerlo caso por caso. Por ejemplo, tenemos un ingrediente que no es de uso masivo, sino que hacemos un semielaborado que se va a utilizar en nuestras propias plantas y sabemos perfectamente que ese semielaborado se adiciona en un 5% en la fórmula, ahí sí. Pero si yo elaboro un ingrediente que se va a utilizar en N proporciones en la industria, la verdad es que ahí no se puede aplicar. En ese caso vamos a tener que ir a rotulado precautorio. No hay otra alternativa. Perfecto, María Noel, muchas gracias. Diana pregunta, ¿qué metodología se aplica para enviar a un laboratorio un certificado de alérgenos en el producto final?
Depende cuál sea la matriz del alimento. En el caso de la definición del método, va a tener mucho que ver con qué tipo de alimento tenemos. Si es un alimento con mucha acidez, con mucho azúcar, qué tan compleja es la matriz, si tiene fenoles, por ejemplo, si tiene taninos, qué matriz tenemos que analizar y si el laboratorio puede o no analizar ese alérgeno target en esa matriz. En ese caso, tenemos que ver caso a caso. Para esta metodología, para aplicar el análisis de riesgo cuantitativo, siempre el plan A va a ser aplicar ELISA. Si no se puede aplicar ELISA porque hay interferencias, digamos, cualquier método, siendo ELISA el ideal, donde lo que se analiza son o proteínas o péptidos, y no ADN, por ejemplo, como es el caso del PCR. Si una empresa decide implantar la licencia vital, es algo puntual o temporal o de mantenerse durante algún tiempo específico. Las licencias se renuevan de forma anual. Cuando uno adquiere la licencia vital, la licencia, digamos, el pago, se puede pagar de forma mensual o de forma anual, pero no es que caduca, lo que hay que renovar es la metodología de pago. Pero una vez que se tiene la licencia, se puede tener digamos, el periodo de tiempo, digamos, donde uno pague ese fee, pague esa licencia. Sí, les voy a compartir en el chat un mail para consultas, por supuesto. Ahí pueden encontrarme y pueden enviarme consultas y también, bueno, en LinkedIn van a poder encontrar toda la información. Ya estamos en el tiempo cumplido, no quiero extenderme más, seguramente tienen más compromisos en adelante. Les agradezco muchísimo por la presencia, por la participación. Y bueno, espero que hayan podido descargar la presentación y nos vemos próximamente. Si no nos volvemos a ver o a escribir, muy felices fiestas.